Buenas tardes. La charla que me fue asignada es monitoría fetal. Como la monitoría fetal está dentro de las pruebas de salud fetal o pruebas de bienestar fetal, voy a nombrarle las pruebas de salud fetal y, por supuesto, haremos énfasis en la prueba de monitoría fetal, sin estrés, con estrés, y una prueba que se llama de estimulación vibroacústica. Dentro de las pruebas de salud fetal tenemos el recuento de los movimientos fetales, la prueba sin estrés o NST, Non-Stress Test, la prueba con estrés o PTC, o sea, prueba de tolerancia a las contracciones, la prueba de estimulación vibroacústica, la ecografía obstétrica, la ecografía con perfil biofísico, el perfil biofísico modificado y la ecografía Doppler obstétrica. Todas son pruebas de salud fetal. En toda evaluación de maternas, nosotros a partir de las 20 semanas le debemos preguntar, señora, ¿usted percibe los movimientos fetales? Y lo habitual es que, lo normal es que haya al menos 3 movimientos fetales percibidos por la madre en un periodo de 30 minutos. Hablando de monitoría fetal o cardiotocografía, debemos prestarle atención a diferentes ítems. Por ejemplo, la duración del registro. Lo habitual es que un registro de monitoría fetal dure 20 minutos. Si no es satisfactorio, lo puedo prolongar otros 20 minutos, o sea, 40 minutos. Debo tener en cuenta la frecuencia cardíaca fetal en la línea de base, que ya lo vamos a explicar mejor. Debo tener en cuenta la variabilidad, las aceleraciones, desaceleraciones y el registro de las contracciones. Este es un monitor fetal que es un aparato que tiene un transductor, ¿sí? Que me mide la frecuencia, es un sensor de la frecuencia cardíaca fetal que lo debemos ubicar sobre el hombro anterior, ¿sí? El hombro que esté más cercano a la superficie, para lo cual debo hacer unas adecuadas maniobras de Leopold para ubicar ese hombro y ahí colocar el transductor o sensor de la frecuencia cardíaca fetal. Y en el fondo uterino colocamos el tocodinamómetro, o sea, el sensor de la presión que me va a medir la actividad uterina. Esta es la posición adecuada en que se debe tomar una monitoría fetal. La paciente debe estar semisentada en un ambiente tranquilo, donde colocamos que es el sensor para la actividad uterina o tocodinamómetro, y que es el sensor de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? O transductor. Discúlpeme, también a la paciente le entregamos otro sensor que debe registrar los movimientos fetales cada vez que ella perciba movimientos fetales. Esta es un papel en el cual se hace el registro de la monitoría fetal. Es un eje cartesiano que tiene dos columnas horizontales. La de arriba registra la frecuencia, la frecuencia cardíaca fetal, y la columna de abajo registra las contracciones. Es de la mayor importancia que nosotros veamos a qué velocidad está calibrado el equipo. En el hospital, por ejemplo, con los alumnos que estuve ayer, revisábamos y siempre los equipos viajan a 1 centímetro por minuto. Algunos otros equipos lo regulan a 2, por ejemplo, en la clínica hay uno que va a 2 centímetros por minuto y hay otros que están regulados a 3 centímetros. Lo habitual es que corra a 1 centímetro por minuto.
Entonces, este papel, este cuadro cartesiano, eh, si vamos a observar la columna de arriba, ¿sí? En la cual se registra la frecuencia cardíaca fetal, vemos que en el eje de las abscisas, o sea, en las horizontales, va corriendo el tiempo, mientras que en las ordenadas, o sea, en las verticales, se registra la frecuencia cardíaca fetal. Y vean ustedes que cada cuadrito, cada cuadro, este que les muestro acá, en el sentido vertical, mide 10 latidos. 10 latidos en el sentido vertical. Y en el sentido horizontal, cada cuadrito mide 30 segundos. Hay unas líneas de trazo más grueso en que vemos que de trazo grueso a trazo grueso van a ocurrir 3 minutos. Entonces, vean ustedes, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, y de trazo grueso a trazo grueso son 3 minutos. Aquí vemos otra monitoría fetal donde también va a una velocidad de 1 centímetro por minuto y vemos sí, que cada cuadro en sentido horizontal son 30 segundos y en sentido vertical son 10 latidos. Vemos en esta otra monitoría cómo estos trazados son siempre en forma de serrucho, ¿sí? Quiere decir que hay una variabilidad, ¿sí? Siempre hay una variabilidad latido a latido que es parte de la salud fetal, ahora lo vamos a explicar mejor. Estas flechas que ustedes ven acá están registrando los movimientos fetales. Y si usted ve, generalmente después de cada movimiento hay una aceleración. Quiere decir que el corazón fetal aumenta su frecuencia cardíaca debido a los aumentos de requerimientos de oxígeno. Entonces, empecemos a hablar en la monitoría de la línea de base. La línea de base es el promedio de la variabilidad. Ya vimos que la variabilidad es ese serrucho que se va formando, esa variabilidad latido a latido. Si nosotros trazamos una línea haciendo ese promedio, nos da la línea de base. Y la línea de base es la frecuencia cardíaca fetal durante un segmento de 10 minutos con un mínimo de 2 minutos. Y la frecuencia cardíaca normal es entre 110 y 160 latidos por minuto. Decimos que hay taquicardia fetal cuando esa línea de base es sostenida por arriba de 160 latidos por minuto y bradicardia fetal cuando la línea de base es sostenida por abajo de 110 latidos por minuto. Vean estos ejemplos. Este cuadro nos está mostrando una frecuencia cardíaca fetal. Vean usted cómo está marcado la hoja del monitoreo, cómo está marcado, y nos dice aquí, por ejemplo, esta línea de base estaría en 140, ¿sí? Que es el promedio de esa variabilidad. Entonces es una frecuencia cardíaca fetal normal. Y aquí vemos una línea de base elevada, vea, ¿sí? Que está por arriba de 160 latidos, donde nos hablaría de una taquicardia fetal. Y acá una línea de base, ¿sí? Que está por abajo de 110 latidos, lo que me hablaría de bradicardia fetal. Entonces, la definición de variabilidad son las fluctuaciones en la frecuencia cardíaca basal que son irregulares en amplitud y frecuencia. Si hay ausencia de variabilidad o indetectable, es un feto que está gravemente enfermo. La variabilidad puede ser mínima si tiene menor de 5 latidos por minuto, moderada, que es lo habitual y lo normal cuando está entre 6 y 25 latidos por minuto,
y marcada mayor de 25 latidos por minuto. Vean ustedes esta variabilidad. La variabilidad es en la monitoría fetal el signo más importante y es lo que debemos vigilar siempre y observar siempre qué tipo de variabilidad. Vean esta que está entre 5 y 25 latidos por minuto. Ven el serrucho cómo va, ¿sí ve? Asciende y desciende con una buena variabilidad, una buena variación latido a latido, lo que me dice que este feto está sano. Hay que recordar que la variabilidad está dada por una pugna entre el sistema simpático que acelera y el parasimpático que desacelera. Y eso es específico de la salud fetal. Vemos, por ejemplo, esta variabilidad. Si ven que el serrucho acá es mucho más pequeñito, si ven estas líneas rojas que me están diciendo que es menor de 5 latidos por minuto. Les recuerdo que en el sentido vertical cada cuadrito mide 10 latidos. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es una variabilidad disminuida. Es un feto que puede estar enfermo. ¿Listo? Aquí vemos una pérdida total de la variabilidad. ¿Sí? Es un feto que está gravemente enfermo. ¿Qué es una aceleración? Es un aumento brusco, claramente visible de la frecuencia cardíaca fetal cuando el embarazo tiene más de 32 semanas. El pico es de 15 latidos por minuto o más con una línea de la línea de base con una duración de 15 segundos. La mnemotecnia es 15 por 15, por arriba de la línea de base. Y cuando estamos con un embarazo menor de 32 semanas, el pico es de 10 latidos, ¿sí? Por encima de la línea de base, con una duración de 10 segundos, pero menor de 2 minutos. Vean ustedes, aquí vemos la variabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Trazamos una línea por la mitad del promedio de la variabilidad, aquí nos da 150 latidos, y vea que sube más de 15 latidos y dura más de 15 segundos. Entonces es una aceleración, ¿sí? Es bueno que haya aceleraciones, sobre todo si coinciden con los movimientos fetales, porque en otra época se hablaba de que era un feto reactivo o una monitoría fetal reactiva cuando había al menos 2 aceleraciones en 10 minutos. Vemos acá otro tipo de aceleraciones. Vean esta línea de base, está en 130 por minuto, recordando que la línea de base es el promedio de la variabilidad, y vea cómo sube más de 15 latidos, ¿sí? Y dura más de 15 segundos. Hablemos ahora de las contracciones. Son cuantificadas como el número de contracciones uterinas en 10 minutos durante un periodo de 30 minutos. Lo normal es que haya 5 o menos contracciones en 10 minutos y se habla de taquisistolia o polisistolia cuando es mayor a 5 contracciones en 10 minutos. Les recuerdo que en la monitoría fetal, en el informe, debemos consignar siempre todo lo que pasa en 10 minutos. Entonces, ¿cuántas contracciones en 10 minutos? ¿Cuántas aceleraciones en 10 minutos? ¿Cuántas desaceleraciones en 10 minutos? Esta es una medida clásica de la actividad uterina, en la cual se hablaba de las unidades Montevideo. No sé si cuando lean la bibliografía la pueden llegar a encontrar, en donde, espérate, me pasé, en donde dice que la actividad uterina es el producto de multiplicar el número de contracciones en 10 minutos, por la intensidad de las contracciones. Recordemos que hay un tono, ¿cierto? Hay un tono uterino que normalmente es de 10 a 15 milímetros de mercurio,
y de lo que suba de la contracción en intensidad, lo multiplico por el número de las contracciones. Entonces, vemos que en este caso hay de 10 a, a 50, sube la contracción, ahí sería una intensidad de 40 milímetros de mercurio, y lo multiplico por 3 contracciones por minuto, ¿cierto? Tres contracciones en 10 minutos, lo que me da 40 por 30, 120 unidades Montevideo. Veamos esta monitoría que es una... Doc, se le está yendo el audio. Sí, sí, ya. Veamos esta monitoría. Uy, espere que estamos aquí, se enloqueció esto. Ahorita no tienes audio. Ya van, esperen que es que pasó algo acá con la presentación.
Ya el doctor está solucionando el problema con la presentación y ya la retoma. Denos 2 minutos.